Muy buenas noches y bienvenidos a todos un día más aquí a Popular Televisión. Recuerden, hoy como todos los martes vamos a hablar de Santander, de la capital de Cantabria. Vamos a conocerla un poco más en profundidad y hoy nos vamos a centrar en vivienda. Por eso tenemos con nosotros al gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Muy buenas noches, José Antonio Gómez. Bienvenido un día más. Hola Laura, buenas noches. Tenemos bastantes novedades hoy porque habéis celebrado, si no recuerdo mal ayer, Consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Tenemos muchos avances. El primero de ellos, si te parece, empezamos por ese edificio, más bien administrativo, en el solar de la calle de la Paz, porque ya tenemos adjudicataria de estas obras. Coméntanos quién va a ser, quién las va a realizar. Efectivamente, ayer en el Consejo de Administración se adjudicó ya a la empresa Ferrovial Agromán, que ha sido la empresa que ha salido adjudicataria de estas obras y que ahora tiene por delante 14 meses, desde que comiencen las obras, que esperemos que comiencen pronto, en mayo, tendrán por delante 14 meses para levantar ese nuevo edificio municipal, administrativo, y que servirá sobre todo para que los vecinos de Santander podamos acudir a un sitio centralizado donde nos puedan dar todo tipo de ayuda o de servicio a todo lo que tenga que ver con trámites administrativos municipales. ¿Cómo ha funcionado un poco este proceso para la selección? Sobre todo, ¿qué criterios se utilizan a la hora de elegir a las empresas? Sí, pues mira, te cuento. Como en cualquier obra que nosotros licitamos, tenemos un pliego que aprueba el Consejo de Administración que divide en dos fases diferentes la licitación. Una primera fase, que son 51 puntos sobre 100, algo más de la mitad, algo más del 50%, eso es la parte objetiva, es decir, eso va a ser la oferta económica que presenten los diferentes licitadores, en este caso eran 10 empresas, y ellos dan una oferta económica que lógicamente siempre es inferior a la oferta base de la que partimos. En este caso, la adjudicación de la obra ha sido con una baja del 11,2%, que es una baja muy moderada, hay que decir, con respecto a otras licitaciones que se hacen. También es verdad que la obra es compleja, porque es una obra pequeña, que está en un sitio físicamente también muy pequeño, como es el solar de la calle La Paz, que casi todo el mundo conoce porque está junto a la cafetería. Y que le estamos viendo, de hecho, ahora mismo en imágenes, donde está situado el solar. Bueno, entonces el solar es pequeño, lo cual hace que la obra sea compleja. Además va a tener al lado un edificio, que es esa pared amarilla que vemos, medianero, un edificio muy antiguo, de más de 100 años, que lógicamente antes de empezar las obras habrá que chequear para ver cómo está todo él, y habrá que levantar un acta notarial, y luego hay que hacer toda una excavación de dos alturas, dos sótanos, con un recinto mediante un muro de pantallas de micropilotes. Todo esto hace que la obra, que es una obra que salió en 2,5 millones largos, se haya quedado en 2 millones de euros, ya te digo, con una baja del 11,2. Esa es la parte objetiva, que se abre al final del proceso. Previamente se ha abierto el sobre que se llama técnico, en el cual se reparten 49 puntos. Y entre esos 49 puntos está, por ejemplo, el plazo de la obra, porque la obra salió con 16 meses y se ha reducido a 14, era el máximo que se dejaba de reducción de plazo, los 14 meses, y luego todos los medios que cada empresa constructora va a emplear, cómo ha estudiado la obra previamente para presentarse, cuál es el equipo humano que va a presentar, y todo eso los técnicos municipales lo valoran con un tope de hasta 49 puntos. Entonces, juntando los puntos de la parte técnica con los puntos que saquen sobre 51 máximo en la parte económica, esos se suman y dan una puntuación máxima, que en este caso se ha llevado Ferrovial Agromán. Y además estamos ya preparados, comentabas, la obra va a comenzar el próximo mes, está ya previsto todo y está todo preparado. Ahí estaremos también desde Popular Televisión, pero antes de pasar a otro tema, vamos a recordar un poco brevemente las características que va a tener este edificio. Ya hemos hablado en otros programas de cómo va a ser, que va a estar destinado a trámites administrativos para poder centralizar en un solo edificio los servicios que están ahora mismo dispersos, pero explícanos un poco cómo va a ser este edificio. Mira, primero hay que decir que energéticamente este va a ser un edificio modelo, lo que se viene llamando en el argot un edificio faro, una obra faro, de la cual otros podremos copiar. Eso significa que va a ser energéticamente de consumo casi nulo. Es una directiva europea que todavía en Cantabria, en Santander seguro que no se ha empleado a utilizar, pero que desde Europa nos dicen que antes de que finalice el 2020, todos los edificios que se hagan en España tendrán que ser edificios de consumo energético casi nulo. Esto es muy singular porque ha hecho que los arquitectos, en este caso Ignacio Villamor y su equipo, Marta y Mercedes, hayan diseñado un edificio bastante complejo en lo que a eficiencia energética se refiere. Por supuesto que tiene la calificación energética A, pero va incluso más allá, ¿no? Es un paso más, siempre es un paso más
Queremos que sea el modelo a seguir por todas las reformas que haga el Ayuntamiento de Santander en sus propios edificios administrativos. También es verdad que al ser un edificio de nueva planta es más sencillo conseguirlo porque no tienes que estar reformando nada, sino que partes de cero. Pero el resto de reformas que el resto de edificios municipales vaya haciendo a lo largo de estos meses y años tendrán que ir persiguiendo esa calificación de eficiencia energética de consumo casi cero. Eso en cuanto a tema energético. En cuanto a tema funcional, es un edificio que estéticamente creemos que va a ser del agrado de todos los santanderinos, porque es muy bonito físicamente, está en un sitio muy vistoso, porque todo el mundo que pase por Isabel II se va a encontrar con él, y además va a estar muy próximo a lo que llamamos la casona, ¿no? Eso va a hacer que haya una sinergia, una unión entre ambos edificios en cuanto a funcionamiento. Y por último, pero esto quizás sea avanzar demasiado porque el Ayuntamiento lo tendrá que desglosar, va a tener un funcionamiento para los santanderinos. No va a ser un edificio cerrado al ciudadano, sino un edificio abierto para dar servicio, para ser un edificio más en el que los ciudadanos, quizá cosas económicas que ahora están dispersos por resto de edificios municipales, se concentren en este edificio del Solar de la Paz. Muy llamativo sin duda, veremos cómo va creciendo este edificio, vamos a estar allí para ver todo este proceso porque desde luego lo hemos conocido desde su nacimiento, desde el nacimiento de esta idea, pero vamos a cambiar ya de tema porque no ha sido el único tema que se ha tratado ayer. Nos trasladamos ya hasta la calle Alta, en concreto hasta la antigua sede de Tabacalera, porque ya se ha aprobado el proyecto para construir esas 66 nuevas viviendas. Un proyecto que ha tenido que tener algunas modificaciones para sacarlo adelante con la anulación del plan general. Coméntanos, José Antonio, las novedades que nos vamos a encontrar. Pues efectivamente ha sido un camino largo, porque desde que este edificio lo queríamos hacer allá por el 2016, en el que de repente a finales del 16 se anula o se suspende el plan general del 2012, eso nos da un mazazo. Ha habido que hacer una modificación puntual del plan general, que creo que ha sido incluso la primera que se ha conseguido en la ciudad de Santander. Se aprobó ya definitivamente por la CROTU a comienzos de este año, 2018, y el proyecto de ejecución se ha tenido que adaptar a esa modificación puntual y ya por fin los técnicos municipales lo están informando y a la vez el Consejo de Administración lo ha aprobado. Como tú bien dices, son 66 las viviendas que han quedado, 34 van a ser en venta, 30 van a ser en alquiler a 10 años con opción a compra, y luego va a tener 3 plantas de sótano con un montón de plazas de garaje, unas cuantas de ellas que se lleva el Estado por haber cedido ellos el suelo, a la vez que se lleva 2 plantas para oficinas que también van ellos a ocupar con oficinas del Estado. No sabemos exactamente qué uso final le van a dar, pero las 2 plantas baja y primera del edificio serán para la administración del Estado, que eran, recordemos, los propietarios de ese suelo hasta que lo cedió al Ayuntamiento. Eso significa que todas las viviendas que vamos a nosotros a hacer, las 66 viviendas, se sitúan desde planta segunda hacia arriba, ¿vale? Repartido en 4 plantas. Y todo con una orientación muy suroeste, de hecho. Y eso significa que va a tener mucha luz. Va a ser un edificio que las partes más altas van a contemplar la bahía, porque incluso van a pasar por encima del propio Hospital San Rafael, hoy Parlamento de Cantabria, y estamos muy contentos porque va a ser un edificio que, además de tener la máxima calificación energética también, como todos los que hemos hecho recientemente, pues yo creo que va a ser muy a gusto de todos los santanderinos. Y además, el edificio, cuando lo saquemos, va a licitarse junto con las obras de urbanización que suponen abrir un nuevo vial que va a continuar Isaac Peral, actualmente interrumpido en Alcázar de Toledo, y lo va a continuar hasta llegar a Monte Caloca. Con lo cual crea una red urbana, yo creo, muy mejorable de lo que actualmente hay. Una mejora muy buena. Coméntanos un poco, ¿qué pasos hay que dar ahora hasta llegar a la licitación, hasta que podamos ver que comienzan las obras? Porque la gente que tiene esas viviendas, que hay que recordar que ya se hizo el sorteo, me imagino que estén impacientes ya. Sí, pues mira, la verdad es que los pasos son exclusivamente 2. Uno, que el Ayuntamiento de Santander nos dé la licencia y que el Gobierno de Cantabria nos dé la calificación provisional de viviendas de protección oficial, porque estas 66 viviendas serán VPO. Entonces, en cuanto tengamos esos 2 trámites, la obra se sacará a licitación y se adjudicará. Esperemos que para agosto tengamos ya un adjudicatario y en septiembre, ya para el otoño, podamos comenzar estas obras aquí tan esperadas por todo el mundo. Es decir, que lo tenemos ya encima, lo tenemos ya casi preparado para comenzar las obras. Sí, lo que pasa es que los trámites burocráticos administrativos son casi siempre muy desesperantes y son los que nos hacen casi alargar los plazos de una manera que todo el mundo
está deseoso de que acaben. Sí, de hecho se estaba aprovechando el solar, lo hemos visto en las imágenes anteriormente, como aparcamiento en vista de estos trámites administrativos. Y aún así, para lo que hemos visto en otras ocasiones, no sé si tenéis la misma sensación, pero esta tramitación de la modificación del plan general no ha sido excesivamente larga para lo que hemos podido ver otras ocasiones. Sí, la verdad es que hemos intentado, y ahí hay que avalar tanto al ayuntamiento como al propio gobierno regional, que hayan sacado esta modificación puntual lo antes posible, que haya permitido que ahora estemos en esta fase de proyecto, ¿no? De proyecto de ejecución de las viviendas. Estamos muy ilusionados, va a ser un otoño intenso. Bueno, como solemos hacer, vamos a trasladarnos por la calle Alta y en este caso vamos a llegar hasta la antigua prisión provincial, que ahora mismo también es un aparcamiento provisional gratuito, además, para todos los vecinos del entorno. Se había firmado ese convenio con SIEP y estábamos pendientes un poco de que continuasen los trámites administrativos. Explícanos la situación en la que nos encontramos ahora. Pues sí, ese es otro parking que también construyó la Sociedad de Vivienda hace unos cuantos años, provisionalmente. Lo que pasa es que ahí esa provisionalidad se ha alargado en el tiempo, ¿verdad? Hay que decir que eso no quedó afectado por la suspensión del Plan General del 2012 y, por tanto, SIEP, que es una sociedad estatal que se dedica a gestionar por toda España todas las infraestructuras penitenciarias. Bien estén construidas las cárceles, para que nos entendamos, o bien sean suelos, como es el caso de Santander, en el que previamente había habido una cárcel que ahora ya se ha demolido. Pero el titular, el propietario de ese suelo, es el Estado, es esta sociedad que se llama SIEP. Y es por tanto SIEP la que junto con el ayuntamiento han firmado un convenio de colaboración. Ese convenio es el primer paso, el pistoletazo de salida para que se pueda desarrollar este espacio. Además hay que decir que ha hecho falta un estudio de detalle que también el Ayuntamiento de Santander ya ha aprobado y por tanto ahora SIEP tiene que constituir una junta de compensación con unos propietarios minoritarios que están en la esquina sureste de la parcela, que es justo el espacio que no es parking provisional ahora mismo, y conjuntamente tienen que crear esta junta de compensación. Una vez creada la junta de compensación, se añadirá a ella la sociedad de vivienda como partícipe de esa junta, en el sentido de que de las parcelas resultantes, que son 4, una será para la SIEP, otro será para esos copropietarios que te digo que tienen una parte de aprovechamiento, y 2 parcelas serán para el Ayuntamiento de Santander. Pues bien, de esas 2 parcelas para el Ayuntamiento de Santander, la que tiene edificabilidad y donde se pueden hacer viviendas, que haremos también viviendas de protección oficial, esa se le cederá en algún momento a la Sociedad de Vivienda y Suelo, como se le han cedido otras parcelas en Santander, y ahí levantaremos un bloque de edificios, un bloque de viviendas, un edificio que yo creo que albergará sobre unas 55 viviendas de protección oficial. Esto ya no depende de vosotros tanto como de SIEP, que es el encargado de establecer esta junta de compensación, que es el siguiente paso que necesitáis para poder seguir adelante. Pero no sé si tenéis alguna estimación de los plazos que puede llevar aproximadamente. Me imagino que estáis insistiendo para que sea lo más rápido posible. Sí, bueno, yo te puedo asegurar que yo hablo con SIEP semanalmente, para seguir esos pasos que tienen que dar para que presenten al ayuntamiento los estatutos y bases y constituyan esta junta de compensación. Ellos no tienen plazos, no tienen un horizonte, pero sí que nosotros confiamos que en el periodo máximo de 8 meses haya un proyecto de compensación ya aprobado. Una vez con el proyecto de compensación, las parcelas resultantes ya existen, al menos sobre el papel, y ya podremos realizar tanto la obra de urbanización, en la que sí ya participaremos nosotros junto con SIEP, en la Junta de Compensación, y podremos licitar el proyecto para que algún arquitecto nos diseñe ese futuro bloque de 55 viviendas aproximadamente. Pues en este caso se nos va un poco de plazo, porque ya nos iríamos antes del 2019, no vamos a ver demasiados avances en este proyecto. Efectivamente, ni tan siquiera sabemos si durante el 2018 podremos concursar la obra de arquitectura para que nos presenten este proyecto. Pero bueno, si no, lo haremos en el 19. Bueno, seguiremos hablando de viviendas porque no son los únicos proyectos que tenéis. También hemos hablado en otras ocasiones estas viviendas de San Román que van a ser tan llamativas, al igual que comentábamos con las de Tabacalera, la antigua sede de Tabacalera, también en San Román estáis pendientes de que el gobierno os dé esa calificación de vivienda de protección oficial. Cuéntanos un poco también la situación de estas. Bueno, es una situación muy similar, prácticamente idéntica a la de Tabacalera, ¿no? Son viviendas de protección oficial, en este caso la práctica totalidad, no todas ellas, no son las 120, son 96, pero estamos esperando también, y yo creo que muy pronto tendremos ya esa calificación de viviendas de VPO, y además el ayuntamiento está tramitando ya la licencia para poder construir este edificio que será nuestro buque insignia. Primero por tamaño, porque van a ser 120 viviendas,
Hace ya mucho tiempo que no hacemos una promoción tan grande. La última grande fueron 111, como sabes, muy cerquita, en la Cavaduca, al sur de la S20. En este caso nos situamos al norte de la S20 y encima de lo que es el túnel de la Albericia. Siempre hemos dicho que cuando entras en Santander y antes de meterte al túnel a la derecha se pueden contemplar nuestros últimos edificios, ¿verdad? Entre ellos el edificio que la gente llama de colores o de los números. Bueno, pues cuando salgamos de Santander en el mismo túnel y antes de entrar, a mano derecha también tendremos un nuevo edificio que será también de máxima calificación energética, que tendrá un porcentaje de viviendas en alquiler como nunca hasta ahora, porque siempre habíamos hecho como mucho mitad y mitad, pero este va a ser el primer edificio mixto venta-alquiler en el que los alquileres van a ser 100 viviendas frente a 20 tan solo de venta, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados también. Se va a urbanizar toda esa zona alrededor del edificio con una nueva calle que se va a abrir, etcétera, y eso también ayuda a que el tejido urbano de la ciudad se expanda más allá de lo que es el centro o el casco histórico de la ciudad y nos vayamos a zonas como la Cavaduca, la Albericia, San Román, que también requieren de todas estas urbanizaciones, ¿no? No sé si lo tenéis pensado, ¿estáis buscando también una fachada tan llamativa como ese edificio de los números que no pasa desapercibido para nadie? Tengo que decirte que casualmente el concurso también fue ganado por el mismo equipo de arquitectura, cosa que rara vez ha pasado, pero en este caso es así, y conocemos ya la fachada. Es una fachada menos, vamos a decirlo, rompedora, porque no tiene colores tan llamativos, no tiene números en la fachada y por tanto yo creo que en este caso los arquitectos han optado por una cosa más estándar. Más conservadora, podríamos decir. Bueno, es que los números han dado mucho que hablar. ¿Qué significaban esos números cuando se inauguró y cuando estábamos viendo cómo se construía? Comentabas que va a haber alquiler, va a haber también venta. Me gustaría comentarte otro tema. Tú que eres experto en estos asuntos, últimamente estamos hablando mucho de esta subida de precios de las viviendas que estamos viendo, no solamente en nuestra comunidad, donde esta subida está siendo bastante modesta. Hablaban, por ejemplo, Fotocasa de un 0,5%, pero sí a nivel nacional. Ayer hablaba el ministro Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, de que estamos viendo una subida muy importante en algunos puntos, como en Madrid, como en Barcelona, donde hay una posible burbuja inmobiliaria nuevamente. No sé desde tu punto de vista la situación en la que nos encontramos y sobre todo refiriéndonos a Cantabria. Sí, bueno, te cuento. No me atrevo a calificarla de burbuja inmobiliaria porque sí que es verdad que la burbuja que todos recordamos del 2007, que reventó en el 2007, fue una burbuja que se formó desde el momento en que la gente quería meter su dinero para comprar una vivienda y posteriormente, tan pronto le sacara el rendimiento que esperaba, revender esa vivienda. Yo creo que ahora que otra vez el dinero se está refugiando en el ladrillo, se está refugiando en comprar viviendas no con el fin de revenderlas de forma rápida o inmediata. Además hay que recordar que en la burbuja del 2006-2007 no solamente se revendían viviendas, sino yo he llegado a conocer de casos en los que la gente vendía la opción de estar en la lista de reserva para optar a comprar la vivienda. Era una cosa tremenda. Bueno, eso yo creo que no está pasando ahora. Sí que es verdad que las entidades financieras están dando un interés muy pequeño, por no decir nulo, al dinero que la gente tiene ahorrado y la gente está buscando otros nichos donde colocar su dinero y que les dé un mínimo de rendimiento. Y efectivamente en el alquiler, cuando ahora se han reforzado un poco la seguridad de los inquilinos frente al alquilado, de que no se te atrincheren en tu casa, que no te paguen, etcétera. Del propietario, exactamente, frente a los alquilados. Pues yo creo que entonces eso ha animado a mucha gente a comprar viviendas, no para vivir en ellas, no para revenderlas en un futuro inmediato, sino para tenerlas en propiedad y convertirse en caseros, es decir, en alquilar esas viviendas a terceras personas. Claro, esto donde en las ciudades donde más boom tiene es en las grandes urbes, donde hay un montón de gente que viene de fuera porque ha conseguido un puesto de trabajo, que no tiene allí enraizada ni familia ni casa y tiene que buscar una vivienda en alquiler. Entonces sabemos que en todas las grandes ciudades, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, ese auge se está notando muchísimo, ¿no? Está haciendo que los precios de alquiler suban mucho. También hay que decir que hay un cambio de mentalidad en la gente joven. Ya no es la generación mía o de mis padres en los que tener una vivienda en propiedad era muy importante. Ahora a un joven no le da excesiva importancia a ser propietario de su vivienda y sí más a tener un sitio donde cobijarse, donde vivir, pero que puede ser ese y mañana puede ser otra ciudad o puede ser otro barrio de la propia ciudad. Con lo cual, esos aires europeos, por llamarlo de alguna manera, que había en los que el porcentaje de viviendas en alquiler era muy superior a España, donde no superábamos el 3%, está cambiando muy rápidamente. Igual porque también están cambiando
todas las formas de vida europeas que lógicamente se impregnan en España, ¿no? Y burbuja inmobiliaria, no me atrevería a decir tanto. También es verdad que Santander lo está notando muy poco, porque en Santander se está construyendo muy poca vivienda, como ya hemos dicho otras veces. Nosotros con estas más de 200 nos vamos a convertir en los principales promotores de la ciudad y estamos yendo pasito a pasito, lentamente, que no es malo del todo, porque también hay que depurar el gran stock de vivienda que tenía el Sareb, donde se concentró toda esa vivienda que en el gran boom se realizó, sobre todo en el sur de España, en toda la franja mediterránea, y que todavía hay que ir digiriéndola, ¿no? Con lo cual no es bueno un nuevo boom de vivienda nueva. En ciudades como Santander se está haciendo muy poquito a poquito, que creo que es la manera inteligente. Estamos hablando entonces de un fenómeno distinto. Si antes veíamos esa compraventa en busca de rápidos beneficios, estamos viendo ahora que está afectando al alquiler. A la gente se está interesando más en alquilar y es ahí donde se están metiendo todos esos fondos. Sí, yo asocio el término burbuja inmobiliaria, que de por sí es despectivo, negativo, a la querer hacer un negocio rápido y facilón, a una mera especulación. Que es lo que habíamos visto anterior al 2007. Sin embargo, ahora esto es una inversión en ladrillo con cara a convertirte en propietario de un bien que luego tú vas a poner a uso de terceras personas en un alquiler. ¿Que eso está haciendo efectivamente que los alquileres suban? Bueno, yo espero que cuanta más gente compre viviendas para poner en el alquiler, el mercado mismo va a regular y va a hacer que esos precios de alquiler bajen. Pero lo cierto es que en tanto en cuanto no haya más oferta de alquiler, pues los precios en las grandes ciudades van a seguir estando altos. En esta misma línea se pronunciaba el ministro de Fomento, porque también hablaba de que una de las medidas para combatir esa gran inflación en los precios del alquiler era tener un parque público de viviendas pues que fuese bueno, que fuese adecuado para cada ciudad. No sé si esto es precisamente también el objetivo de la Sociedad de Vivienda y Suelo, tener una vía alternativa que evite que suban excesivamente esos precios, excesivamente más allá de lo que cada uno puede pagar. Efectivamente, cuando nuestro ministro era todavía alcalde, esa visión ya la vio. Él fue el que reorientó gran parte de la Sociedad de Vivienda a que tuviéramos un parque grande, es el mayor que hay en Cantabria ahora mismo, con más de 230 viviendas en alquiler con opción a compra. Bien, es verdad que todavía podemos crecer mucho más, es la figura estrella que todo el mundo demanda, que es poder ir comprando tu casa poquito a poquito durante 10 años. Hay que recordar a todo el mundo que nos está escuchando que la gente que está en nuestras viviendas de alquiler con opción a compra, el 80% de lo que está pagando de renta es un dinero que no es únicamente una renta de alquiler, sino que se está ahorrando para, si finalmente deciden comprar esa casa, que se les descuente del precio todo lo que han pagado, ese 80% que es la práctica totalidad de las rentas de alquiler. Es una visión que él tuvo como alcalde, supongo que ahora que como ministro la sigue llevando adelante con mucho más fuerza y en un campo mucho mayor que es todo el país, pero sí, hay que reforzar los parques públicos de vivienda en alquiler, indudablemente. Es un problema también de competencias, porque el ministro explicaba que ellos pueden ayudar, pero no son al final los que tienen las competencias. Cada ciudad tiene un poco que poner bastante de su parte para sacarlos adelante, como está haciendo Santander, por ejemplo. Efectivamente, luego cada ciudad decide qué medios o qué aporta o qué cantidades económicas aporta para que se vayan gestionando o haciendo crecer esos parques de vivienda, ¿no? De vivienda pública, porque hay que decir que está promovido desde empresas públicas, como es la nuestra, o las podría promover el propio ayuntamiento si hiciera un parque social de vivienda, para otro tipo de personas que efectivamente no es que no tengan para pagar un gran precio de alquiler, sino que prácticamente no tienen desgraciadamente nada y requieren de un techo donde poder vivir por un precio mínimo de unos 100 euros al mes. Bueno, entonces tu mensaje, si no entiendo mal, sería un poco de tranquilidad. Nada de burbuja inmobiliaria, hay que tomar medidas, hay que ser previsor, pero tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza, que todavía esto no se va a volver a hundir. No, indudablemente. No es burbuja porque además los bancos, que aprendieron mucho también de esta gran crisis, ya no prestan alegremente como se prestaba en el 2005-2006. Es decir, hoy quien va a comprar una de esas viviendas la compra pidiendo un crédito a un banco, pero sabiendo el banco perfectísimamente que ese crédito se le va a devolver o qué uso va a tener esa vivienda. Con lo cual, yo no estoy en absoluto preocupado porque esto no es una segunda burbuja. Sí que es verdad que la gente está buscando como refugio el ladrillo, la vivienda, para meter su dinero y para invertir su dinero, pero es en pos de ponerlo luego en alquiler principalmente. No es para revender la vivienda, porque con
O sea, es decir, nadie hoy compra una vivienda para revender a los precios en los que todavía hay mucha vivienda muy barata que no se está consiguiendo poner en el mercado y por tanto nadie compraría vivienda cara para revender. No estoy preocupado en ese sentido. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado una noche más con nosotros. Muy bueno el programa, desde luego tenemos muchas novedades y muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos. Recuerden que volvemos el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir conociendo un poco más de Santander.